nombre es Jenny Magallanes Rodríguez. Actualmente soy juez superior de esta corte, pero como ya se habrán dado cuenta, no tengo el dejo guamanguino, ¿no? Yo vengo de Arequipa. He sido juez de juzgamiento 9 años, de colegiado y de un pastor, pero anterior también fui juez HIP. Entonces, como que esta experiencia la vamos a poner a su servicio, ¿no? No se trata de que no sepa más, simplemente que tengo experiencia en los diversos puestos que el Señor me colocó. Hoy nos toca no hacer, sino un taller. Puede salir corriendo. Ya. No salió, se quedó. Taller quiere decir que yo voy a hablar unos 10, 15 minutos, quizás un poco más dependiendo de las preguntas. Ahora todos van a preguntar. Y de ahí vamos a hacer un juicio oral. ¿Les parece o no? ¿Cierto? Si es taller. Miren, somos pocos. Si quieren le pedimos que llamen, pero la idea es que ustedes un día, por lo menos, hayan hecho un poquito de litigación. ¿Cierto? Para eso son los talleres. De nada nos sirve tener conocimientos de litigación oral si a la hora de la hora, en la cancha, no sabemos utilizar todas esas herramientas que ahora nos ha dado este nuevo sistema, ¿no es cierto? Los que ya me han escuchado, de repente están un poco aburridos, seguro van a decir, la autora empieza a decir, sí, es que es importante, no basta derecho penal, no basta procesal penal, necesitamos otro tipo de habilidades. Uno, litigación oral, definitivamente. En el Perú todavía estamos en pañales. ¿Dónde deberíamos aprender litigación oral bien? ¿Dónde nace la litigación? Entonces hay cursos. No piensen que yo promociono, sino, pero les cuento mi experiencia. De repente ustedes quieren especializarse. La San Diego, California, ¿no? Dicta cursos, febrero, julio, serio. Todos en castellano. CEJA, Centro de Estudios Jurídicos de Justicia de las Américas. Uno de los mejores centros, tiene sede en Chile. Ahí enseña Mauricio Duch. ¿No han escuchado hablar seguramente? ¿Cierto? Weiterman, pioneros en investigación oral en el tema de Latinoamérica. Hay muchos más. Ahora, pasantías, ¿dónde podremos hacer? O sea, depende cómo queremos administrar o suministrarnos de información. Chile es el sistema más eficiente de Latinoamérica, pero no significa que nosotros vamos a cumplir, porque Chile tiene otra estructura, no tiene la obligación constitucional de motivar sus decisiones. Si uno va a Chile y ve una audiencia de prisión preventiva, puede durar 5 minutos, aparte que los chilenos hablan tan rápido que uno ni siquiera entiende. No. En Santiago reciben 200 detenidos por día y los jueces se van a las 3 horas porque sus prisiones no son como las nuestras, ¿no? Ellos manejan otro tipo de codificación, como les reitero, su obligación no tiene obligación constitucional de motivar, ¿no? Tienen otros parámetros. ¿En qué es sumamente eficiente Chile? Sistema administrativo. El Estado ha invertido mucho. Entonces la parte administrativa de Chile es el parámetro así. Colombia, ustedes saben, Colombia es una de las constitucionalidades de Latinoamérica. El Estado de Cosas Constitucional nace en Colombia. Entonces, sus prisiones se parecen más a las nuestras, pero ellos allá tienen una audiencia de control de formalización o de imputación. Los primero hacen esa audiencia y luego la prisión. Pero ellos sí hacen un mayor desarrollo de lo que hay. No, entonces si queremos aprender tenemos muchas opciones. No, porque quieren leer litigación, lean Duche, Weiterman, Chiesa. En decisiones, creo que ya la vez pasada le dije, José María Sanciones Yado, también nos entra, ¿no?
pero en sí el tema está que podríamos tener muchas opciones para ir, tendríamos mucha bibliografía para leer, pero de nada nos sirve si no nos comprometemos y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso, hoy día, más o menos de eso vamos a tratar de hacer. Lo ideal sería que hagamos todo un juicio. Podemos poner un casito pequeño, alguien hará de juez, ya, 3 jueces. Alguien hará de abogado, alguien hará de fiscal, alguien hará de víctima, ¿no es cierto? Depende de usted, ¿ya? Yo no piense que lo quiero torturar. Bueno, sí lo quiero torturar, no mucho. Un poquito nada más. Pero alguien, ¿no? Necesitamos de que participen. Y la idea es que todos participen, ¿no? Es un poco estresante, sí. Sí, puede ser estresante, pero amamos todos, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quieren? No. ¿O apagamos todo? No, ¿no es cierto? Está bien, es viernes, todo ya, yo sé que es viernes, ¿no? Entonces ustedes ya empiezan a ver el reloj y todo. Es un caso chiquito, pero la idea es que todos participen, aunque sea con una línea, ¿ya? ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. Miren, CEFOCAP me invita a mí para hacer un taller de juicio. Yo de verdad les dije, en 2 horas, muy difícil, ¿no? El juicio oral puede durar, depende. Si estás en el BREN dura 3 meses. Si están en, no sé, en otro sitio puede durar 8 meses. En otro sitio, pero el manejo de audiencia. Pero ¿qué nos dice el código? Dura en una sesión, ¿no es cierto? Recordemos que el juicio oral es una audiencia, que se puede dividir en diversas sesiones, dependiendo, ¿no? 1. ¿De quién va a depender más que todo? Del juez. Entonces vamos a pasar a ver brevemente un desarrollo de juicio oral, más o menos lo voy explicando. Si tienen preguntas, las hacen. Vamos aquí dialogando. Vamos a hacer un videito que a las chicas les va a gustar porque no tengo. Y luego vamos a hacer un pequeño taller, ¿ok? Llegamos, miren, con este nuevo código, ¿no? Ya les consultaron y establecieron su teoría del caso, ¿no es cierto? Hicieron su litigación oral en las diligencias preliminares, de repente le ganaron al fiscal y les declararon infundada al fiscal la prisión preventiva, el fiscal les ganó, les declararon infundada su prisión, pasaron su tutela de derechos, hicieron control de plazos. La cuestión que pasaron hasta control de acusación, superaron esa etapa, no pudieron ganar el sobreseimiento al fiscal, o quizás sí, no, porque si no, ya no llegaremos a funcionar. Bueno, pasaron la etapa intermedia, ya está judicializada la control. ¿Cuándo empieza el expediente judicial? En etapa intermedia. Recién ahí el juez tiene control, recién ahí empieza el proceso formalmente. Lo anterior es investigación a cargo del Ministerio Público y las decisiones del Ministerio Público son administrativas, no jurisdiccionales. Entonces, pasaron todo eso. Para llegar hasta aquí, ustedes ya tendrían que haber establecido la herramienta metodológica más importante en toda esta línea defensiva, en toda su estrategia defensiva, la teoría del caso. Ya tienen su teoría del caso. Llega el auto de citación a juicio y les dicen que ustedes ya tienen su juicio oral para tal día y para tal. Pero para eso ustedes ya no están asustados porque se supone que tienen la teoría del caso. Pero si no la tienen, sí empiecen a llorar, porque este modelo no va a aceptar improvisaciones. Primera regla de litigación oral es, ¿quién sabe? ¿Alguien? ¿Cuál es la primera regla de litigación oral? A ver, una idea. Pero de litigación oral. Como he bajado corriendo y he subido corriendo. La primera regla de litigación oral es amar al juez. Mentir. Es no pelearse con el juez. Eso sí es cierto.
no pelearse con el juez. Algunos sí lo aman, ¿no? Pero es no pelearse con el juez. Segunda regla de litigación oral. No salir a pescar. No piensen que las reglas de litigación oral son principios así doctrinarios como en derecho penal y en procesal penal. Es litigación oral, es dinámica. Entonces, esa segunda regla es tan importante como la primera, porque el juez tiene un rol protagónico. Si ustedes se pelean con el juez, le caen mal al juez, no hacen empatía con el juez, uy, tienen la mitad del caso casi que les va a ser difícil, ¿Por qué? Porque la litigación oral implica habilidades comunicacionales. Y las habilidades comunicacionales implica saber transmitir mensajes. Implica que el emisor del mensaje construya un nexo con quien va con el receptor del mensaje. Y para eso, pues, no le pueden caer mal. No es que el juez sea un arbitrario, un prepotente, no. Sino que con quien tienen que hacer empatía procesalmente. Y la segunda regla está vinculada, muy bien dijiste, preparación. O sea, si no van preparados al juicio y van a pensar que pueden improvisar, sin teoría del caso van a fallar. Entonces, llegamos al juicio, que es la etapa principal de todo el proceso, de todo, porque ya pasaron la investigación, la etapa intermedia, y llega el juicio oral, la etapa del juzgamiento, donde ya ahí se va a definir el asunto. O sea, después de esto ya no tienen otro prueba, bueno, salvo que les da inmunidad, ¿no? Pero aquí es donde se van a poner en juego ya la calidad, la fiabilidad de la presunción del caso, sus habilidades como litigadores, como comunicadores, y también, evidentemente, conocedores del derecho penal. Aquí en el juicio oral necesitamos todos los principios que se desarrollan a lo largo de este nuevo modelo de administrar justicia. Oralidad, sí. La oralidad no es verbalización. La oralidad es un principio que sustenta el nuevo código. La oralidad permite y posibilita otros principios como la contradicción, como la defensa, ¿no? Oralidad no significa ponerse a leer y hablar. Publicidad, sí. La regla general es que el juicio sea público, siempre. Hay una distorsión, piensan que los delitos sexuales siempre es privado. No, la regla es que siempre sea público, ¿no? Pero, por algunos supuestos, ¿no? Tanto la Corte Interamericana como nuestro código ha recogido, en ciertos supuestos, este principio se va a restringir, ¿no? Porque se va a hacer una ponderación para privilegiar otro principio. Por ejemplo, es razonable que en un delito sexual, por ejemplo, se garantice la reserva, ¿no? De la identidad de la parte agraviada, más aún si es un menor de edad, porque a veces se exhiben fotografías o videos, ¿no? De partes públicas. Entonces, o también hay declaraciones que pueden afectar intimidad, ¿no? Entonces, por eso los delitos sexuales generalmente se llevan a cabo en audiencias reservadas. Pero la regla es que siempre sea público. La parte central, prueba. O sea, ahí el juicio oral tiene un esquema, ¿no es cierto? Un ritual que tenemos que seguir, etapas preclusivas, ¿no? Pero lo central y medular es la actividad probatoria. Recordemos que prueba es lo que se produce en el juicio oral. Lo anterior es fuentes de prueba. Digamos, un testigo declaró en sede preliminar o sede preparatoria.
¿Eso es prueba? No, es su fuente de prueba. ¿Cuándo va a ser prueba? Cuando el testigo vaya al juicio y manifieste bajo principios de oralidad, de inmediación, principalmente de contradicción. Recién ahí es prueba. Podemos hablar de prueba. Lo anterior fue anterior. Por ejemplo, un peritaje. ¿Cuál es la prueba en un peritaje? ¿Cuál es la prueba? Y el documento donde está recogido es un soporte, ¿cierto? Entonces muchas veces se incurre en errores y ofrecen la pericia, dictamen pericial, número 20, número tal, y todavía lo ofrecen como prueba documental. No es un documento. La norma establece qué es un documento, qué es prueba documental, ¿no es cierto? Entonces, la prueba es el perito. Señor, ofrezco la declaración pericial de fulanito de tal y de sultanito de tal. ¿Quiénes declararon en juicio? Eso. ¿Cómo es que este informe pericial se interponía al juicio? Bien, mire, vamos adelantando. Ya, más adelante estaba, pero con la pregunta que hace su compañera, que de verdad es importante, lo vamos viendo. La regla es que toda la prueba se produce en juicio. Todo. Que el policía que emitió la IP, la investigación, la IT, la investigación, ¿cómo se llama? Es viernes, compréndanme, ¿verdad? La IP, ¿no es cierto? La inspección policial, sí, la inspección criminal. Bien, ya, todo debería ir a juicio. Todo. Quien dio una declaración jurada, juicio. Va la persona que lo otorgó. Siempre. Esa debería ser la regla. Pero en el Perú hemos recogido todavía no esos estándares. Hemos recogido todavía un rezago de un modelo un poco inquisitorial. Nuestro código es copia del español. En España todavía no es la forma de litigación. Entonces, ¿qué regla ahí se va a aplicar? Una excepción. La regla del 383 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice 383? En caso que el testigo delito no concurra al juicio porque no puede ser ubicado, porque se desconoce su paradero, porque está enfermo, porque murió, es el caso más serio, ¿no? Imagínate que esté muerto. ¿A quién llamamos? ¿Cómo se llama el brasileño? A ver, imposible, nos va a cobrar muy caro. ¿No? Entonces, en esos supuestos, obviamente, que nos tendrá que acreditar quien haya ofrecido esa prueba y no logre su concurrencia, hacerlo concurrir al juicio, tendrá que acreditar. Y ya, bueno, señor juez, lo hemos citado una vez, lo hemos citado dos veces, acá está la esquela de notificación, ¿no?, para su concurrencia. Mire, le entregué a su mamá, le entregué a su esposa, no sé, lo dejé debajo de la puerta, debidamente, ¿no?, con preaviso. Pero no logra venir. Yo lo he ido a buscar. Acá dicen sus vecinos que no lo ven hace 6 meses. O de repente se consiguieron que el reporte, ¿no? No, mire, ya radica ahora en Inglaterra. O se fue a París, ¿no? Y ya no viene. Y ni pensará volver, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo no me voy a quedar sin esa prueba. Esa prueba es para mí importante. Entonces el juez va a evaluar. Sí, pues, tienes razón, ¿no? Es razonable lo que pide. Está sin opción. Pero aquí la norma
felizmente ha puesto unos tamices que nosotros le llamamos garantías. Cuando el juez les diga, ¿tiene garantías o no? Entonces la mayoría se queda así. ¿Qué? ¿Garantía de qué? Garantía de contradicción, garantía de derecho de defensa. ¿Qué quiere decir? Que para la realización de esa diligencia en etapa anterior al juicio oral, se haya notificado a la defensa o a la contraparte, ¿no?, para su realización. Digamos, el testigo Juan Pérez lo citó el fiscal para declarar hoy día. Nunca le notificaron a la defensa, no le notificaron a la defensa. Y el testigo Juan Pérez fallece. Llega ahora el juicio oral y Juan Pérez era un testigo presencial de los hechos. Y ahora el fiscal dice, señor, yo quiero que aplique usted la regla del 383. Un momentito, entonces como abogados ustedes tendrán que decir, un momentito, señor, esta declaración previa no reúne garantías, porque en sede preparatoria no fue emplazada la defensa y por tanto, como carece de toda contradicción y más bien conlleva una afectación al derecho de defensa, no puede ingresar al juicio. Entonces el juez tendrá que decir, un momentito, señor fiscal, ¿qué dice usted? Es difícil en ese momento sacar una notificación si no existe, ¿no? O si existe, demostrar si existe, bien, le dirán, no señor, el abogado de la defensa está induciendo el error, aquí está la notificación. Hasta ahí es la exigencia. Si fue o no fue a a intervenir en la declaración, ya es otro asunto. Lo importante es que se garantice un mínimo de contradicción y el derecho de defensa de la contraparte. Esa es la parte. Sí. Doctora, disculpe, en el caso que si fuese una prueba pericial de parte y no vaya lo que es la persona, ¿quién haya desarrollado, cómo se sustenta ese caso? Mire, los peritos siguen la misma regla de los testigos. El perito... El de parte. Igual. Miren, no importa si es de parte o es público, son peritos. Es igual que un testigo de cargo o un testigo de descargo. ¿Quién vale más? Los dos entran al juicio igual. La diferencia es a quién le crean más el juez, ¿no es cierto? Eso ya dependerá de las habilidades pues, del interrogador, ¿no? Cómo preguntar y extraer información. Pero el perito va a seguir la misma regla. Digamos, no lo puede encontrar o vive en un sitio donde ni siquiera hay videoconferencia, porque podríamos, digamos, se fue a vivir a París. Y de ahí podemos hacer videoconferencia, en juicio, no hay ningún problema. Pero por A o B que no, ahí sí desconozca dónde se fue o se volvió monje budista, no lo vamos a encontrar. Entonces ahí se aplica la misma regla. Va a introducir excepcionalmente el juicio oral, pero la regla es que esa pericia le haya sido notificada al Ministerio Público, ¿no? Para que el Ministerio Público haya podido cuestionarla a través de las observaciones. Ahora, ¿cuál es la consecuencia procesal en realidad? Peso probatorio, ¿no? No es lo mismo escuchar que alguien lo lea, ¿no es cierto? Porque evidentemente el perito tiene experticia que los jueces no van a tener. Y si es un asunto delicado o que requiere de mucha técnica, por ejemplo, no sé, un aspecto sexual, por ejemplo, ¿no? Ahí sí se les abrieron los ojos, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, la información no va a ser, digamos, de tanta calidad o de repente no va a ser la información necesaria, ¿no? Porque solo lo van a leer. Ahora bien, ¿podría ir otro perito? ¿Podría ir otro perito? Puede ser. Si se muere uno y ahí está objetivamente, se supone, podría sustentarlo. ¿Tenías otra pregunta más? Sí, doctora. Disculpe que salga de lo que es el tema, pero me interesa bastante. Si el mismo valor se da en el caso también de en casos arbitrales. Sí te saliste de concepto. Sí, justamente pues, si se da el mismo valor en ese caso. Mira, yo soy penalista. Toda mi vida he trabajado en penal.
Yo nunca he litigado, ¿no? O sea, yo cuando estaba en la U, trabajaba en la corte, entré secretaria, todo lo que... Entonces, toda mi vida está en penal. Pero lo que sí te puedo decir que los mismos principios operan en un área, operan en todo, o sea, porque son principios. Y los principios son mandatos de optimización de los derechos. Es decir, que por este principio yo voy a facilitar el desarrollo de otro derecho. Entonces, el derecho de defensa es principio de todo. Debido proceso se extiende a todo estado, momento, proceso y procedimiento, inclusive lo administrativo, así lo ha dicho la Corte Interamericana en caso Ipcher versus Perú. Entonces, aun cuando sea en sede arbitral, siempre debe garantizarse debido proceso, derecho de defensa. Ahora, las regulaciones en específico, eso sí no te voy a poder decir, porque no sé qué reglas en específico se aplican en sedes administrativas, pero el marco general siempre es el mismo, de debido proceso y que como meta principio, ¿no? Y implícitamente hay derecho de defensa. Siempre posibilitar y garantizar derecho de defensa. Dime. Sí, doctora, quería hacerle dos consultas. La primera es ¿en qué etapa en todo caso tendría que, si es una pericia de parte, notificarle al fiscal? O sea, que si se va a presentarse una pericia de parte, porque muchas veces en el caso de que el abogado presentara y ya en el control de acusación el fiscal se da por notificado, ¿eso se convalida o tiene que ser aparte una notificación? Y la segunda pregunta sería si el perito realiza, ya sea de parte o del Ministerio Público, una pericia en el que cita como en uno de los ítems la base legal y esta no es vigente, entonces eso puede, cuando vaya a nivel de juicio oral, eso puede modificarlo, o sea, puede decir, me equivoqué en este punto, realmente es esto, o sea, ¿puedo corregirlo, puedo subsanarlo? Mira, vamos por la primera pregunta. Mire, lo ideal es que, mire, ¿cómo se llama? En la etapa intermedia es lo que se llama el desahogo del juicio. Ahí las partes presentan todas sus pruebas, todo. Pero se supone que la investigación preparatoria es para eso, para investigar y preparar para el juicio oral o para concluir la causa. Entonces la investigación tiene como fines. Entonces, en ese transcurso debería haberse actuado todas las fuentes de prueba, todos los elementos de convicción, probatorios que las partes hayan tenido. Siguiendo esa línea, lo ideal sería de que durante ese término se haya presentado la pericia de parte, ¿no? Y se haya dado la posibilidad al Ministerio Público de poder contradecirlo, ¿no? O poder observar la pericia, o de repente presentar otra pericia, ¿no? ¿Para qué? Garantizar información de calidad. ¿Para qué? Para obtener una decisión en un marco de mayor justeza, ¿cierto? Pero, si no es así, la norma, no existe una norma que prohíba presentar en la fase de los 10 días, pero si se dan cuenta, es en una fase de 10 días, no la puede presentar en la misma audiencia de control de acusación, ahí ya no, los 10 días son preclusivos. En tema probatorio, nuestro código tiene un sistema un poco no ilimitado, ¿no? Y más bien preclusivo. Todas las etapas en materia probatoria van precluyendo. Hay excepciones, pero las excepciones están reguladas de acuerdo a supuestos normativos específicos y mayor carga argumentativa de quien decida admitir. Entonces, dentro de esos 10 días puede ofrecer esa pericia. Y dentro de ese espacio, las partes pueden pedir una contradicción, ¿no? El problema sería que la presente al 10º día, ¿no? Y ahí, ¿qué espacio hay? Quizás el Ministerio Público le pueda pedir, o la defensa, no sé, le podría pedir al juez, ¿no?
señor juez, mire, yo acabo de enterarme de esto, y esto es trascendente al asunto. Entonces el juez hará pues su test de proporcionalidad, ¿no? Y optimizará algún principio para garantizar no solo derecho de defensa, sino igualdad de armas, ¿no? Porque si no, una parte va a entrar aquí y la otra parte aquí. Entonces van a entrar en desequilibrio, en desigualdad, y eso es lo que más bien queremos desterrar. Más bien las partes deben entrar al proceso en las mismas condiciones y posibilidades de medios y ataques. Eso es el principio de igualdad. Entonces, ahí sí es un caso límite, ¿no? Ahora, la segunda pregunta. En juicio oral, ¿se puede modificar la pericia? Es lo que me estás preguntando. ¿Se puede o no se puede modificar la pericia? En principio no debería modificarse. Porque si no, es como que presentaras otra pericia, una mini pericia. Y la otra parte, ¿cómo queda? Si son errores materiales, no importa. Si es un tema legal, yo creo que podríamos pasarlo. ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho. Pero si fuera un aspecto medular, entonces no podría modificarse. Más bien lo que se evidenciaría es falta de experticia, porque si hay un error, eso lo utilizará la contraparte en el contrainterrogatorio, ¿no? Para desacreditarlo. Entonces, ahora todo en realidad, en general, ¿no? Tiene un estándar de más elevado. O sea, testigos deben ir preparados al juicio, preparados no en el sentido de manipulación de versión, sino que tienen que ir preparados sabiendo, uno, qué va a pasar en el juicio. Van unos testigos y se asustan, entran y ven tres jueces con sus cintas rojas ahí o sus cintas blancas ahí y con cara ahí de pocos amigos, se asustan. Entonces, ¿qué quiere decir preparación? Preparación no quiere decir que el abogado haya hecho muy diseñado. Usted va a ir a un juicio. Esto quiere decir que usted va a entrar a una sala de audiencia, va a ver a tres señores ahí. A ellos los tiene que querer, porque si se pelea con ellos, señor, me va a sacar de casa. Dos, les va a decir, le van a hacer preguntas. Y ustedes, ¿no? Quien ofrezca al testigo tiene que prepararlo en información. Eso no significa que se haya una distorsión. Decirle que mienta está mal. Decirle que distorsione lo que vio, eso está mal. Pero sí tiene que prepararlo, porque el contrainterrogador no le va a preguntar así tan bonito, así como en el taller, no, porque el contrainterrogatorio, uno de los objetivos es la desacreditación, ¿no es cierto? Disminuir el grado de confiabilidad, ¿no? que tiene, o de convicción que va a tener el juez sobre un determinado órgano de prueba. Entonces lo vas a querer hacer caer. Entonces, si el testigo no está preparado y, digamos, es una persona nerviosa, se puede confundir y puede terminar diciendo lo que no es verdad y en contra de su teoría del caso. Y eso es parte de la teoría del caso, la preparación de la prueba personal. O sea, no es así. No sé si ustedes han visto esa serie Shark. ¿Vieron? Shark. ¿Saben de qué se trata? No, mira, Shark era un abogado que toda la vida les ganaba a los fiscales. Iban al juicio y todos sus testigos decían lo que él quería, pase lo que pase, el fiscal los acorralaba, les preguntaba muy golpeado, ¿no? Pero los testigos no. Entonces los fiscales ya estaban hasta aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí con esto? Shark es tiburón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le buscan por ahí unos antecedentes. Y le encuentra que había estado en un lío. Dice, ¿nos enseñas? Te vas a cárcel. Entonces él empieza a enseñarles cuál era el método para preparar sus testigos. Los prepara días, a un cuarto. Los hace tiras, ahí los acorrala y los testigos van preparados. Entonces al juicio, cuando
están ya en el escenario judicial, no se sienten intimidados, más o menos se identifican en algunos aspectos. Esa es Sharp, una buena serie, ¿no? La buena esposa también, una serie que deben ver, ¿no? Boston Legal también, hay muchas películas que pueden ver, ¿no? Pero sigamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Contesté tu pregunta? Rol de fiscal. Como todos sabemos, los roles en este nuevo sistema están definidos, ¿no es cierto? Están ya con algunas funciones claramente delimitadas y han asumido la verdadera carga que les ha correspondido, ¿no? El fiscal representa el Ministerio, entonces el abogado del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo constitucional, es un ente personal, entonces tiene la carga probatoria, ¿no?, de acreditar la responsabilidad. No, nadie tiene la obligación de probar inocencia. He escuchado últimamente unos comentarios, ¿no?, que decían, sí, pues él va a probar su inocencia. La inocencia no se prueba. La inocencia se presume, es una presunción jurisdiccional, es un principio, la presunción de inocencia, y es transversal. Desde el primer momento hasta el último momento se le presume inocente. Por eso es que cuando los jueces leen los derechos o le dicen, no le dicen los derechos que tiene el procesado en el juicio, está el de ser presumido inocente. ¿Y cómo le dicen? Bueno, señor, sepa usted que si bien usted está acusado por la Fiscalía, usted para este tribunal es inocente hasta que la Fiscalía pruebe su responsabilidad con pruebas suficientes. O sea, él entra presumido de inocencia. Y así debería ser. Es regla de juicio, regla de trato y regla de procedimiento. La presunción de inocencia. Debe probar cada proposición. Ya tiene la acusación. En el caso de los fiscales, la acusación es la exposición resumida de la teoría del caso. Y el alegato es la exposición resumida de la acusación, ¿no? Entonces, en la acusación debe estar la teoría del caso del ministerio. Y una parte de la acusación, la central y nuclear, está referida al aspecto fáctico, a los hechos, ¿no? Entonces, lo que llamamos imputación. Imputación fáctica. La teoría del caso, imputación fáctica, jurídica, preventiva. Tres aspectos. Parte de esa imputación, que más bien hay bastante discusión porque unos quieren un estándar hasta tal punto, otros menos, otros más, pero unos le llaman principio, otros dicen que no es un principio, ¿no? Particularmente los de la acción, son principios de aplicación necesarios, acción mínima. Pero más allá de eso, por una cuestión estratégica, si no tenemos hechos claros, ¿podemos tener una teoría del caso clara? No. ¿Podemos hacer una estrategia de investigación clara? No. Los hechos son lo que definen, es la estructura o el aspecto medular en todo proceso penal. Los hechos del caso son lo que va a ser materia de definición en una sentencia. Entonces los hechos son los que deben estar claramente establecidos y definidos. No confundamos con relatos. Muchas veces, el día 15 de enero Juan Pérez fue al cine, se compró un Sublime, se tomó una Coca-Cola, comió popcorn, que no sé cuándo. ¿Es importante? No. Diferente sería. Ese día Juan Pérez tomó media botella de whisky, media de tequila,
¿Será importante? No. Sí, bueno, si fuera un peligro común por conducción, sí. Y en general siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque pues, podría constituir una causa de imputabilidad, ¿no es cierto? Por la alcoholemia, podría ser una eximente, de repente incompleta, ¿no? Pero hay cuestiones que son relevantes. Por ejemplo, a ver, en un delito sexual, el parentesco es relevante. Entonces los hechos, mira, acá no vamos a definir mucho este tema porque es bastante amplio, ¿no? Pero más o menos les resumiré lo que estuvo en el caso y hechos del proceso que trabajamos. Hay hechos externos, ¿no es cierto? Son los hechos que pasan allá. Ahí vemos, ¿no? Ahorita un chico que pasa por allá. Es un hecho externo, un hecho percibido, ¿no es cierto? Es el hecho externo, pero que yo, con mis sentidos, lo verifico. De repente soy daltónica y yo le veo la chompa amarilla y otra persona chompa verde. Pero es lo que yo percibo. Y luego los hechos interpretados. Los hechos interpretados es donde pongo a trabajar toda mi experiencia, todo mi conocimiento. ¿Qué es lo que nos importa a ustedes? Pero el último hecho interpretado, estamos siguiendo a Miguel Tarrufo, ¿no? El último hecho es el que nos debe importar, porque ahí vamos a saber qué vio, cómo percibió y cómo lo va a decir el testigo, ¿no? El abogado, no sé si, ¿no? Entonces trabajar hechos, ¿sí? La primera interpretación de un hecho es la naturalista, o sea, cómo pasó. Pero después la interpretación no puede reducirse a una interpretación naturalística. Tiene que ser una interpretación sobre hechos jurídicos, relevantes, no cualquier interpretación. Más o menos. Entonces, dentro de los hechos, dentro de la construcción de la invocación necesaria, está la proposición fáctica. ¿Qué es la proposición fáctica? Es la afirmación de un hecho. Entonces, ahí ustedes, como lo ideal, ¿no? La primera proposición fáctica. El día 20 de enero, Juan Pérez estuvo tomando, llevando licor, una botella de whisky con una persona más de tal hora. Segunda proposición fáctica, ¿no? Juan Pérez se subió a su vehículo. Y así. Deberían hacerlo así. Pero lo importante es que la estructura de la imputación permita establecer o evaluar hechos jurídicos con relevancia. No nos interesa relatos amorosos, con detalles que no sean trascendentes o importantes. Por eso nuestro código habla el hecho y sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Las circunstancias no es cualquier circunstancia, son circunstancias relevantes o que permitan modificar la responsabilidad o fijar un criterio de punición. Dime. Mira, más que falta de imputación, yo le veo deficiencia en la resolución. Porque uno debería leer un hecho y tener contestadas mínimo 5 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Algunos están mal. Pero miren, o sea, uno debería leer y tener contestadas esas, ¿no es cierto? Y evidentemente esas interrogantes van en función pues, del tipo penal. No es lo mismo, los mismos hechos en la estructura
fáctica en un delito sexual que en uno de corruptela, ¿no es cierto? Necesitamos proposiciones fácticas vinculadas a elementos legales, no es cualquier proposición. Entonces ahí estaría, ¿no?, la construcción ideal, ¿no? Es cierto que los jueces siempre nos quejamos de eso, ¿no? Pero bueno, estamos empezando, esperemos que esto se vaya superando poco a poco y que finalmente todos tengamos la claridad en la imputación que queremos para garantizar un debate más congruente y una decisión más legítima. Habilidad, destreza, decisión. Habilidad y destreza, lo que les decía, habilidades en similar, habilidades comunicacionales, pero todo ello va a partir de la base que ustedes tengan dominio del caso, a través de una debida o una correcta teoría del caso, una adecuada preparación. Destreza, en esas habilidades, decisión. Decisión de partida. Aquí, ¿por qué lo puse habilidad de decisión? Vinculado con la penúltima. ¿Por qué? Porque todo ello está encaminado a... Cuando empieza un juicio oral, es como cuando uno va al cine y va a ver una película. El fiscal va a tener una película. La defensa va a tener una película. Son puntos de vista, un ángulo desde donde ver tanto la prueba o las teorías del caso, la imputación. Desde ahí van a empezar a pasar. Si ustedes tienen deficiencias logísticas, por ejemplo, no tenemos micro, o pasa algo, la película tiene cortes, está editada, su fiabilidad va a disminuir, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Convencer al juez. Convencer. Eso de verdad material, eso ha quedado destilado. En realidad, ¿quién sabe la verdad? ¿Alguien? ¿Quién sabe la verdad? Los intervinientes, ¿no es cierto? Y cada uno va a tener su perspectiva, por eso son tutores. Entonces, cada quien va a tener eso. Nosotros solo aspiramos a... Dice, ¿no?, los grados de cognición, ¿no? Es posibilidad, probabilidad y certeza. Para la sentencia necesitamos certeza. Bueno, certeza procesal, ¿no? Estamos hablando en términos procesales. No vamos a conocer a ciencia cierta qué pasó, porque no lo vimos. Vamos a conocer y vamos a asimilar versiones de hechos. Entonces, esas versiones de hechos, que son como una película, van a ser presentadas por el Ministerio Público y por la defensa. Entonces, quien tenga el mejor argumento, quien maneje mejor su logística, ¿no?, entiéndase aquí como herramientas de definición, pues va a lograr convencer al juez de mejor forma. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? El éxito del proceso. Si son fiscales, pues ganarán. Y si son abogados, pues ganarán la absolución. ¿No es cierto? Preceptos generales. Juicio oral, ya lo vimos, obviamente, cuando se mira con el juez y las partes. Si no va el actor civil a la audiencia del juicio oral, ¿cuál es la consecuencia procesal? ¿Se suspende la audiencia para garantizarle el derecho de defensa a la política? ¿O seguimos con el proceso? Seguimos con el juicio, ¿no? Entonces, regla expresa. No recuerdo el artículo. A ver, debe ser 360 y algo. 367 creo. Inciso 7. ¿No? La inconcurrencia del actor civil trae como consecuencia procesal su exclusión en juicio. Y si lo excluimos en juicio, ya no tenemos la obligación, no va a haber debate sobre el objeto civil del proceso. Recordemos ahora que por principios de eficacia y eficiencia,
se han reunido dos objetos, penal y civil, en un mismo proceso. Entonces, tanto el objeto penal, cuyo titularidad es el Ministerio Público, que también tiene la titularidad en la acción civil, salvo cuando en la parte agraviada se constituya como actor civil. Ahí cesa la legitimidad del Ministerio Público. Entonces hay un titular de la acción penal, un titular de la acción civil. Son dos cuestiones diferentes. Antes no era así. Si absolvías, no podías poner reparación civil. Si condenabas, tenías que poner reparación civil. Ahora no, puedes absolver y poner reparación civil. Se puede sobreseer e imponerse una reparación civil. No, se puede condenar y eximirse de la reparación civil. Por ejemplo, ¿qué caso? ¿Alguien? Por ejemplo, ¿en qué casos podríamos absolver y poner una reparación civil? ¿Qué tal? En una legítima defensa. ¿Qué le parece? ¿Cierto? Conducta crítica. Mató. ¿Cierto? No se me ocurrió. Pero hay un resultado, muerte. Entonces, si hay un resultado muerte, en términos civiles, quiere decir que hay un daño. Y hay un nexo causal. Ese daño lo ocasionó el procesado, demandado, ¿no? En la vía civil. Entonces, quien produce u ocasiona un daño tiene la obligación de reparar. Entonces, ahí podemos poner. Pero si aplicamos la regla procesal de exclusión del acto civil, entonces no va a haber debate, porque ¿quién va a sostener la demanda civil, la pretensión civil? No va a haber nadie quien la sostenga, ¿no es cierto? Entonces, ya no habría debate sobre el tema civil. Continuidad, suspensión, interrupción. La regla es en una sola sesión de audiencia. La audiencia es el todo compuesta por varias sesiones. Se empieza el juicio y debería acabarse y dictarse sentencia. Este término lo hemos asimilado a los italianos. No sé si aquí lo usan, pero en muchos distritos judiciales, ¿no? La sentencia en voce o la sentencia en voz. Dictar los principales fundamentos y el fallo, ¿no? Y luego se tiene 8 días para redactar íntegramente la sentencia. Más o menos así se hacía, ¿no? Imparcialidad, me parece importantísimo, sí, pues lo conocen, pero imparcialidad es equidistancia. La equidistancia que debe tener el juez de las partes. La imparcialidad no debe confundirse con pasividad. No son árbitros o meros notarios. La imparcialidad exige del juez un rol activo, primero para establecer un debate conveniente, para garantizar igualdad de armas, no para estar observando hay un desequilibrio entre las partes y el juez no. Como soy imparcial no hago nada. La imparcialidad quiere decir eso, que se garantice una contienda justa, ¿no? Esa es la verdadera imparcialidad, es la primera garantía judicial, un juez imparcial. Sí. Preparación del debate, todo eso está en el código. ¿Dónde tiene que ir el acusado? Si no ve el acusado, el juicio está debidamente notificado, la consecuencia procesal será su declaratoria de contumacia o ausencia, ¿no? Dependiendo del supuesto. Instalación de la audiencia. ¿En qué momento, mejor dicho, se instala el juicio oral? ¿En qué momento se instala el juicio oral? ¿Por qué es importante? Porque a partir de la instalación del juicio oral ya no es obligatoria la presencia del acusado. Y el acusado, obviamente, si está presente en el juicio, pedirá permiso para retirarse y el juez le lo puede conceder. Pero ya no es necesaria su presencia como antiguamente lo era, como en los procedimientos. La norma no es clara. Dice, se requiere la presencia del acusado para la instalación del juicio oral.
Pero a ver, vamos, ensayemos ideas. ¿Hasta cuándo será necesaria la presencia de la acusado? Hasta el alegato y clausura. Todo el juicio. ¿Hasta cuándo será importante la presencia del procesado? ¿Qué dicen? Más o menos. ¿Qué creen? Pero eso es formal. Ya fiscal está presente. Si no va el fiscal, no instalamos. Si el acusado no tiene abogado, no instalamos. ¿No es cierto? Si va al acto civil, instalamos. Entonces, ¿hasta cuándo? Alegato de apertura. Pero el alegato de apertura es la exposición resumida de la acusación. Es una etapa dentro del juicio, pero para la instalación de audiencia de juicio oral. La norma no lo dice. Entonces, razonando un poco. A ver, ensayando ideas, mejor dicho, no, ensayando ideas. ¿Hasta cuándo será importante? ¿Hasta cuándo será importante? Hasta que le garanticemos un efectivo derecho a la defensa, ¿no es cierto? Está con su abogado, ¿es cierto? Y él tiene derecho a defensa legal. Más allá, derecho a defensa. Hasta que conozca los cargos que se le imputan formalmente. O sea, ya se supone que los conoce, ya le habrá hecho pruebas. Pero, donde se presenta la acusación, ¿no? En el juicio oral, en el alegato, ¿no? Le van a decir, señora, a usted se le imputa tal cosa, y por tanto, le he acusado del delito tal, ¿no? Tipificado tal artículo, y le pido tanto de pena. Y si no hay acto civil, el acto civil, y si está presente el acto civil dirá, no, aquí se produce un daño, tal. Y después de eso, ¿será suficiente? Ya conoció cargos. Hasta que él se manifieste sobre esos cargos. Hasta ahí es importante. Diga, sí, señor. Pues le preguntan, ¿no? Señor, ¿ha escuchado usted la imputación que ha formulado en contra suya el Ministerio Público? Sí. ¿La ha comprendido? Sí, aunque sea mentira. Los abogados les dicen sí. ¿Usted reconoce responsabilidad en esos hechos? No le vamos a preguntar a usted es inocente o no. Es inocente. Entonces, ¿usted reconoce responsabilidad? Sí. ¿Qué pasa si dice sí? Nos vamos todos contentos a nuestras casas. Sí, porque va a ser una conclusión anticipada, ¿no es cierto? Se aceptan todos los cargos, ¿no es cierto? Se acepta cargos, pena y reparación civil. Porque si solo acepta hechos y no pena y reparación civil, hacemos juicio de pena y reparación civil. Si acepta hechos y pena, conclusión, pero entramos a juicio de reparación civil. Entonces, si dice sí, todos, bravo, 10 minutos a lo mucho y nos vamos todos. Si dice no, todos, no. Si dice no, no acepto. No acepto responsabilidad. Más allá de eso, ¿necesitamos al procesado? No, ¿no es cierto? No lo necesitamos. ¿Por qué? ¿Está obligado a declarar? No. Porque de repente decimos, señor, es cierto, la audiencia judicial prevé una etapa de declaración del procesado, pero él tiene otro principio que lo protege. Parte de la presunción de inocencia, ¿no? Guardar silencio. Y que ese silencio no genere ninguna consecuencia procesal negativa. Entonces, ¿va a declarar? No, me acojo a mi derecho a un silencio. Entonces, ¿para qué lo queremos? Va a venir varios testigos y peritos. Él puede preguntar, y que sea a través de su abogado. Entonces, no lo necesitamos. Para los alegatos de clausura, ¿lo necesitamos? No, porque él ya dijo, no, yo no reconozco responsabilidad. No, señor, yo no he cometido nada, no he hecho nada. Ni siquiera estuve ese día. No lo necesitamos. ¿Para la sentencia lo necesitamos? No. Para la sentencia.
Entonces, ¿necesitamos? No. Basta que haya estado garantizado su derecho. Por eso la norma ha cambiado. Se permite dar 85 terminar juicio. Entonces, ha cambiado varias cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, sí le da bastante agilidad en el antiguo código. No podías ni leer sentencias. Después se ha modificado todo, pero si no iba el acusado, se quebraba el juicio. O sea, en realidad, quebrar el juicio es un término coloquial, ¿no? Se declaraba la nulidad del juicio porque no iba el acusado. Pero ahora no. Hasta ahí, hasta instalación del juicio. Más o menos esa es la interpretación uniforme. Sí, dime. Bueno, él no tendría que darse cuenta, tendría que darse cuenta. Claro, o sea, de la fiscalía no, la declaración que él presta en la investigación puede entrar como prueba en el juicio oral. Difícil pregunta. Y si el acusado ya guarda un silencio. Hay una regla que dice, si el procesado guarda silencio, se leerán sus declaraciones anteriores. Dos posiciones. Está regulado, legalmente permitido. Sí, la norma lo ha establecido, sí. Ahora, dos interpretaciones de esa norma. Unos dicen sí, también, porque él guarda silencio, pero él declaró anteriormente y tenía derecho a guardar silencio. Si no lo hizo, se somete a las reglas y que se le diga. Otra posición. Un momento. ¿Dónde se produce prueba? Etapa estelar. Donde ahí hay principio de inmediación, que será, donde hay contradicción, que será, y todo lo demás. Entonces, si en juicio oral le dice, quiero guardar silencio, aquí está la discusión. Otro principio, otro derecho fundamental. Derecho a ser protegido por el juez. Entonces, me está diciendo, señor juez, no quiero que se juzgue mi versión. Yo por eso guardo silencio. Con eso no lo podemos reputar como culpable o responsable. No genera ninguna consecuencia negativa. Entonces, si él dice, Señor, por el principio, dice, no quiero que me escuche, ¿lo podemos leer? Bien, por eso le digo, hay dos posiciones. No les digo cuál es la mía, ni les voy a decir cuál es la correcta o no. Legalmente se puede, sí. Ustedes, o sea, si el juez no los deja, le dirán sí, acá está, tendrá que fundamentar el argumento. Si ustedes se oponen a ese artículo, fundamentarán también en principio. Pero así más o menos está la regla. Ahora, el tránsito de un testigo a procesado son condiciones diferentes, porque como testigo estaba bajo juramento y como procesado ¿está bajo juramento o no? Tenía derecho a guardar silencio, como testigo tenía derecho a guardar silencio. Entonces el régimen de la declaración es distinto, tanto en sede preliminar, sede investigatoria. ¿Y por qué en juicio oral sí lo podríamos utilizar? Imagínense que lo condenen, lo estarían condenando a un procesado que prestó juramento, ¿no es cierto? Y eso implicaría también principios. Entonces no podría ingresar una declaración como testigo y luego alguien que se tomó en procesado. Reglas procesales distintas y consecuencias procesales distintas. Un testigo no necesita abogado, un procesado sí. Y ese testimonio mínimamente no contó con abogado. Entonces, imagínense, se ingresa al juicio, ¿verdad? ¿Irregular o ilegítimo? Porque muy bien, sí. Está transgrediendo principios o derechos fundamentales. Entonces, sí. Yo creo que estamos pasando. Apertura, vamos, alegato de apertura.
Por lo menos llegaremos a alegatos, a que hagan ustedes los alegatos. Miren, los alegatos, uno, hay reglas. Ya le dije, es la exposición resumida de su teoría del caso. El alegato no es una improvisación, no es un ejercicio argumentativo, no es retórica, no es el empleo de falacias ad misericordia ni nada de eso. No es un discurso, así como a la antigua lo decían, no, tiene reglas establecidas, claras. No podemos ir, bueno, pueden ir, ¿no? Pero ya saben cuál va a ser la consecuencia, si no tienen un orden. Primero, los alegatos de apertura deben tener una característica, brevedad, concisión. Mientras más saben, es más fácil ser concisos y resumidos. Mientras menos saben, van a ser más amplios. Entonces, como es una película, este es como el tráiler. ¿No? Los trailers, ¿qué pasa? Las partes importantes, las partes más atractivas, ¿no es cierto? Tú ves el tráiler y quedas enganchado, ¿no es cierto? El alegato de apertura más o menos es así. Uno, póngale un tema que vaya vinculado con su caso. Hechos expuestos cronológicamente. Anuncio de lo que pasará en el juicio. Pueden anunciar las debilidades. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Porque si ustedes no la dicen y luego la otra parte las anuncia, se va a ver una debilidad más grande. En cambio, si nosotros le decimos al juez la debilidad del caso, se la vamos a presentar bonito, ¿no es cierto? Adornadita. Desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. En cambio, si la otra parte lo hace, nos va a destrozar. Entonces, anuncien las debilidades. Es como todo, ¿no? La primera impresión es lo que marca mucho más. Entonces, el alegato de apertura se empieza con algo importante, el tema, o lema también. El tema es en general, el lema es una frase. Es difícil resumir toda su teoría del caso en una frase. No van a decir, el lema va a ser un párrafo, ¿no? Ya se aburrirá el juez, tiene que ser algo importante, así como la película. Y termine con algo importante. Sean breves, concisos. Los mejores alegatos de apertura no deberían pasar de 5 minutos. 2, 3, ¿no? Pero, por ejemplo, un testimonio. De repente usted está como abogada y va a venir un testigo, pero no, usted tiene un testigo de descargo y ese testigo de descargo es seguramente ahí usted, señor juez, escuchará la versión de Juan, que dijo que lo vio y él está seguro. Pero también la defensa dirá que Juan sufre de hipermetropía, o sea, astigmatismo y miopía, de hipermetropía, y va a querer desbaratar la versión de un testigo. Pero, señor juez, entonces usted lo puede levantar. Otra debilidad será, por ejemplo, alguna teoría, por ejemplo, la agraviada le dijo reiteradas veces al procesado que tenía 12 años de edad. Él la iba a recoger al colegio y sabía que estaba en primero de secundaria. Pero, señor juez, es cierto, aquí el procesado le dirá de que ella mintió y que seguramente le enseñará que en su Facebook aparece que tiene 16 años. Pero, porque es la otra parte. Es una debilidad fuerte, por ejemplo, ¿no? Que la agraviada diga, no, sí, yo siempre le dije que tenía, pero en el Facebook aparece de otra edad. O, ¿no? Que un testigo diga, sí lo vi, pero te demuestren que tiene un alto índice de astigmatismo, de miopía, entonces baja su credibilidad. O que tenga Alzheimer, o que tenga algún problema, ¿no?
Entonces baja la credibilidad que se pueda tener en el testigo. Entonces anuncia. Entonces el juez la va a ver desde su perspectiva, no desde la perspectiva de la fiscal, de la otra parte, o que se dé cuenta en el mismo juicio. Entonces el juez ya va a estar preparado, sí, me dijo que esto, pero también me dijo esto. Entonces tiene que haber datos, ¿no? Para eso tiene que estar bien estudiado el caso. Los alegatos operan la misma regla para todos. Para el fiscal tiene unas reglas específicas, ¿no? Tiene que detallar evidentemente los hechos, tiene que dar la calificación legal, ¿no? Y también tiene que decir la pena o no. ¿Qué dice? Sí, el código no lo dice. El código no establece, eso no dice. Pero evidentemente la pena genera serias expectativas, ¿no? En la parte procesada. Entonces, el fiscal también tiene que decir la pena. ¿Saben por qué es eso? No crean que no estuvo mucho, sino que cuando estaba el juez, el fiscal se basó en los hechos, en la calificación legal, a la prueba, y nada más. Y le digo, señor fiscal, la pena, el código no lo dice, yo no lo dice. ¿En serio? Sí. Usted no me puede exigir lo que la ley dice. Es cierto. El dispositivo no lo regula. Pero, señora fiscal, toda interpretación de los dispositivos pasa por una interpretación principista que dice derechos fundamentales. Y que dice los derechos fundamentales garantizar el derecho de defensa. Estoy igual, la verdad. Si usted no me dice qué pena, ¿cómo voy a discutir en un juicio? ¿Cuánta pena le voy a poner? Yo no voy a leer la acusación. Usted se supone que la acusación es la misma. Uno va aprendiendo. Siguiente. Ay, no, conclusión anticipada. Esto es. Sí. Hagamos una conclusión chiquita. Mira, la conclusión no demora ni 5 minutos. ¿No es cierto? La conclusión anticipada tampoco es una suerte de notario. Pues, ya, señor fiscal, hace su alegato, la defensa, acepta los hechos, ya. ¿Cuánto de pena? 15 años. Reparación civil, 10.000 soles. Ok. Apruebo el acuerdo. No debe operar así. No debe funcionar así. En una conclusión anticipada, los jueces tienen la obligación de hacer un control de legalidad. No hacemos control de lo probatorio ni de lo fáctico, porque no hay debate. Pero sí porque no se define con claridad, uno, el objeto del proceso y el objeto del debate. Entonces, todo el decurso del juicio oral es disperso, por aquí y por allá. Y de repente se están probando hechos que no son ni forman parte de la acusación. Se infringen, ¿no? Fecha, datos, todo ello, aunque ustedes no lo crean, se presentan muchos casos. La sentencia, apelación, impugnación, ¿no es cierto? Desde que se lee íntegramente la sentencia, con los requisitos, bueno, tema recursal es otro aspecto a desarrollar. Entonces, más o menos hemos visto una panorámica de lo que es el juicio oral, ¿no es cierto? Ahora sí, antes que se duerma, cumpliremos el objetivo de este taller. Vamos a hacer un juicio oral. Con una conclusión anticipada, que es fácil, y por lo menos haremos alegatos, casos. Y rápido, para que se puedan ir rápido, ahí que es viernes a bailar, no sé, pero hagamos. Bien, vamos a pasar unos videos de alegatos de acuerdo. Por lo menos, para ver eso, avanzamos un poco más, algo de prueba, de la conclusión. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna otra propuesta? Vamos a contar 21. Unos tienen que ser jueces, unos tienen que ser fiscales, unos tienen que ser abogados y otros víctimas, o sea, testigos.
corte marcial, adelántense y serán escuchados. El coronel Julius Alexander Randolph preside. ¿Está el gobierno preparado para proceder? Sí, señor. Los hechos del caso son estos. El 6 de septiembre, los acusados entraron al dormitorio del soldado de primera clase William Santiago. Lo despertaron, lo ataron de pies y manos e introdujeron un trapo en su garganta. Minutos después, una reacción química llamada acidosis láctica causó hemorragia pulmonar. Se ahogó con su propia sangre y fue declarado muerto a los 37 minutos después de la medianoche. Estos son los hechos del caso y son irrefutables. Así es. Lo que acabo de decirles será lo mismo que van a escuchar del cabo Dawson y es lo mismo que escucharán del soldado Downey. Además, el gobierno también demostrará que los acusados colocaron veneno en el trapo y entraron al dormitorio con el motivo y la intención de matar. El teniente Caffey tratará de hacer algún truco de magia. Tratará de confundirlos. Los asombrará con historias de rituales y los impresionará con términos semioficiales como clave roja. Además tratará de arruinar a unos oficiales. No tendrá evidencia, sin embargo, pero será entretenida. Y cuando lleguemos al final, toda la magia del mundo no logrará desviar su atención del hecho de que Willy Santiago muerto está y que Dawson y Downey lo mataron. Estos son los hechos del caso y son irrefutables. Teniente Caffey. No había veneno en el trapo y no hubo intención de matar, y cualquier intento de probar lo contrario sería fútil porque no es verdad. Cuando Dawson y Downey entraron al dormitorio de Santiago, no fue por venganza ni odio. No fue para matarlo y no fue para divertirse un viernes por la noche, sino porque les fue ordenado. Voy a repetirlo, porque a ellos eso les fue ordenado. En el mundo real eso no significa nada, y aquí en los suburbios de Washington no significa mucho más. Pero para un marino asignado a la compañía de fusileros en Guantánamo, Cuba, se le da una orden y la cumple o el paque se va. No hay error posible. El cabo Dawson y el soldado Downey están aquí presentes porque ellos cumplieron con su deber. Más o menos, miren, yo siempre cojo este porque los alegatos presentan casi todas las características que son resalta, puntualiza, por ejemplo, no es un hecho irrefutable la muerte del soldado de Santiago. ¿Alguien lo va a discutir? Está muerto. ¿Quién lo va a discutir? Anuncia debilidad. El teniente Caffey va a impresionarnos con el término clave roja, o sea, porque él sabe que no es una simple debilidad. Esa es la teoría del caso de Mahone. Entonces, si él no lo presenta, más bien la debilidad la va a tener. Entonces, es una buena estructura. La otra parte, Tom Cruise, ¿no?, da su tesis de refutación. Dice, sí, uno, no hubo dolo, no necesita decir, no hubo intención y no había veneno. Bueno, ya está. ¿Cuándo han demorado los alegatos? 1 minuto y medio. Y nos han dicho muchísimo. Los alegatos de clausura son iguales. Los que a mí me gusta presentar son los de Emily Rose, ¿no? Introducen dudas razonables ahí, utilizan ayudas audiovisuales. En los alegatos ustedes pueden utilizar toda la logística que les sea mejor para presentar mejor su punto de vista, su para mejor convencer a otros. Entonces, más o menos así. No podríamos pasarnos todo el resto que nos queda viendo videitos, sería bueno. Pero más o menos algo así, ¿cierto? Entonces, ¿les parece? Una conclusión y un juicio, ¿sí? ¿Ya? Para la conclusión, vamos a utilizar 3 jueces, otros 3 jueces para el juicio, mini juicio, cortito para pensar, ¿no? Un fiscal, un juez, un abogado,
procesado. Puede ser. ¿No? Ahora no digan que todos van a querer ser jueces, ¿no? Y nadie va a querer ser fiscal y nadie va a querer ser abogado. Sabían que era talleres. Entonces hagamos. ¿Bien? Esto no es que está mal, está bien. Todo está mal. Sé que es difícil aquí, que pagamos, todo lo hacemos de acá. No tengo que subir hasta aquí. Pero sí podríamos ir ensayando. Y eso es lo que hacemos ustedes. Nosotros mejor ensayar aquí, entre nosotros, compañeros, porque nadie lo va a decir, ay, está mal, está mal. Esto es una práctica, nada más. Entonces, y esto también le sirve para usted. A ver, ¿cuánto aprendí? ¿Me dormí? No me durmió la autora, ¿no? Bueno, vamos, la conclusión, cuando se han ido guardos, los debimos cerrar la puerta. 4, 6, 8, 18, ¿ves? ¿Éramos cuánto? 18. Para la conclusión, 3, 5. Y lo demás para el juicio, ¿ok? ¿Sí? 3 jueces nada más. ¿Quieren fiscal adjunto? Defensa ahí conjunta también. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Quiénes quieren ser jueces? ¿Quiénes ser fiscales? ¿Quiénes quieren intervenir en la conclusión? ¿Y quiénes quieren intervenir en el... No vamos a seguir. 11 de la noche y todos seguimos aquí. ¿No fuera del 5? No sé, no, yo creo que será que yo te puedo designar y de repente dice no. Vamos, participemos, chicos. Difícil. Yo voy a ser de juez, ¿verdad? Pero con 2 más. Con 2 más. ¿Quién ya es? No, mejor de defensa. Nunca he hecho fiscal. De verdad, nunca he hecho fiscal. Siempre he hecho de abogado o de juez. 2. También he hecho una vez de testigo. Se puede decir. No me podían contratar. Claro, porque me defendía bien. Entonces ya de ahí me expulsaron. Testigo hostil, me declararon, me expulsaron. Uy, nunca más me volvieron. Entonces de fiscal, como les digo, nunca he hecho de abogado. ¿Ustedes qué quieren que haga? ¿De juez o de abogado? Ya, voy a hacer. Ya, necesito 2 jueces más. ¿Quiénes quieren ser jueces? Un hombre y una mujer. ¿Qué tal? Ya, pues, mujer. Ya tenemos un tribunal. Ya tenemos un colegio. Entonces, tenemos que buscar un delito que sea de colegial. ¿Cierto? Un delito que en su extremo mínimo supere los 6 años. Violación, robo. Ay, no me digan la voz de aquí. Nada de Odebrecht, por favor. No necesitamos más actores. Ya. Entonces, ya tenemos el mismo tribunal, un tribunal. ¿Hacemos primero la conclusión? ¿Sí? ¿O el juicio? Ya, hagamos la conclusión. Entonces, los jueces tienen que venir para acá. ¿Quién quiere ser fiscal? Ay, ¿por qué? No le caen bien los fiscales. ¿Y a quién quiere ser abogado? Mire, sí va a ser conclusión. Yo no vamos a poder hacer todo. Yo podría meter más aquí para mí, pero va a estar graciosísimo. Ustedes sabían que cuando empezó el nuevo código y el CNN hacía entrevistas. Entonces, cuando hacía las entrevistas para nombrarnos, cuando nos tocó a nosotros, yo postulé para nombrar pues allá. Entonces llega y los consejeros, usted estudió acá, también estudió acá, ya. Entonces hago un alegato. Cuando nos tocó el consejero, nos hacían hacer alegatos, y eso que éramos jueces, nos hacían hacer alegatos de
de apertura, ¿no? Obviamente uno ahí está en competencia. Entonces, ahí pues sí me cobra. Es la única vez que he hecho de fiscal, ¿no? Es el alegato de apertura en un robo grabado. Porque ellos te decían, ya ves, hágame un alegato en robo grabado, con tales circunstancias. Bueno, y en ese momento, ¿no? Después que te preguntan conocimientos, estás ahí con 2 cámaras, 3 psicólogos que te observan, pero ahí, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi amigo, que también es ahora juez superior aquí en Ayacucho, Edgar Medina, también seguimos juntos. Nosotros hemos sido amigos desde secretarios, fuimos paz letrados, seguimos juntos, luego jueces penales juntos y ahora superiores. Somos amigos. Bueno, le dicen, ya nos aburrimos de alegatos, nos van a hacer interrogatorios. Y le toca, ya haga usted un corte, pregunta a su jefe. Señor, sí. Señor, no. Ay, no se imagina. Después, él, a la tercera pregunta, pues, ¿no? Ya le dice a los consejeros, recuerdo que era el doctor Aníbal Vázquez, ay, doctor, por favor, ya me da vergüenza estar así. Ay, no, lo estás haciendo bien bonito. Sigue ahora con capciosas. Están grabadas, así nos tomamos. Así que, bueno, ya se relajaron, ya, ahora ¿quién es fiscal? Mira, los jueces bien, ¿ves cómo son los jueces? Rápido, bien, aquí, puntuales. ¿Y los fiscales los abogados? ¿Qué tal situación? ¿Sí? Ya tenemos un fiscal. Ahora una abogada. Hay más mujeres, más varones. Más mujeres. Ya, entonces una abogada. ¿Tú? Mira, es confusión, o sea, que no se estrese. ¿Ya? ¿Qué delito queda? ¿Qué delito? Ay, no, qué creer, feminicidio, no, por favor. Ya, una violación. ¿Qué les parece? ¿Es fácil? ¿O no? Parece fácil. Ya. Y tú vas a escoger 2 personas. Tú también escoges 2 personas. Entonces, una violación del 173. Queda la víctima. Tiene que ser menos de 14 años. Queda 12, 10, 13, 5, 12. Alguien de 12 años. Entonces estamos hablando de o agresión o de abuso sexual. ¿Qué quieren? El bien jurídico va a ser indemnidad sexual por la edad, pero diferentes agresiones. Como es menor, obviamente es abuso sexual. La agresión es agresión. Para acceder a la carrera. El abuso es, por ejemplo, si tenía 12 y mi enamorada tenía 19, ya no sabía, no es cierto, pero por bien indemnidad sexual se consigue un abuso. Más o menos trabajamos eso. Entonces, ese contexto, ¿sí? Claro, más fácil, ¿no? Para impactarla más. O sea, que son jueces industriales. Entonces tú manejas. ¿Ya? Entonces, para que no le digas. Entonces tú escoges 2 o 3 personas. 2. Tú también, coge 2. Pero más o menos. Estamos hablando del artículo 173. Edad, eso sí. 6 años, o mejor de 12. 12 años. ¿No? Fecha, hoy. Lugar.